Eh, Vamos a dar inicio a la clase inaugural de Derecho Penal 2. Para ello les hice una presentación de lo que es el curso, pero previo a iniciar con las partes del curso y las directrices del mismo, es importante que me presente. Yo soy el licenciado Jairo Gamaliel Cermeño Morán. Yo soy abogado y notario. Pues también les quiero compartir que tengo una maestría en Derecho Penal que está pendiente de examen privado de tesis. Asimismo, tengo una maestría en Ciencias Forenses y tengo 10 años de haberme graduado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, quiero compartirles que tengo ya aproximadamente 6 años de impartir docencia en diferentes universidades del país. Entonces, con esa presentación, para que todos me conozcan, yo voy a impartirles el curso de Derecho Penal 2, cuya asignatura pues, es parte del área pública, ya el área profesional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Dentro del curso de Derecho Penal 2, yo lo voy a impartir días martes y jueves de 5:30 a 7 de la noche. Por el momento no nos han entregado las licencias, por decirlo así, de la plataforma que vayamos a utilizar. Utilizando la de Zoom, que es la que tengo asignada pues, en otra universidad y que me permite pues, impartir a través de esta vía. Una vez tengamos las herramientas que nos van a proporcionar de la facultad, yo espero que sea muy pronto, pues yo ya les voy a poder indicar a través de qué vía nos vamos a seguir conectando. Por de pronto creo que solo 100 personas se pueden conectar, no sé cuántos alumnos tengo porque todavía no nos han mandado el listado, son los primeros días, es la primera semana, y entonces espero en Dios ya el día jueves ya tener las herramientas para poder impartir el curso de Derecho Penal 2. Dentro del curso de Derecho Penal 2, pues es un prerequisito que ustedes tengan acreditado o ganado Derecho Penal 1. Les hago ver esta situación porque si ustedes no tienen Derecho Penal 1, pues prácticamente no va a poder cursar este curso. Yo creo que ya todos lo saben, pero no está de más hacerles el recordatorio correspondiente. La finalidad de Derecho Penal 2 es darle al estudiante un panorama más amplio de lo que es el derecho penal. Entendido que ustedes ya cursaron Derecho Penal 1 y que dentro del curso ustedes pudieron aprender sobre las diferentes instituciones que representa el derecho penal. Entre ellas ustedes pudieron apreciar o les impartieron aspectos como lo son los principios del derecho penal. También, entre otros aspectos, les compartieron la teoría general del delito, las diferentes definiciones de derecho penal. Todo ello nos va a servir dentro del curso de Derecho Penal 2, porque Derecho Penal 2 lo que pretende es darles a conocer a ustedes los distintos delitos que nuestra legislación regula. Y de esa cuenta, pues, es importante que ustedes tengan
a la mano, ya sea que compren el Código Penal o en su caso, pues lo bajen de internet. Yo les digo esto porque a mí me gusta que los alumnos participen. No solo que estén escuchando la clase, a mí me gusta que los alumnos, pues, cuando yo les pregunte o me apoyen con la lectura de algún artículo, podamos, pues, tener a la mano esos instrumentos. Asimismo, el curso, pues, tiene, como ustedes lo saben, un examen parcial, primer examen parcial y un segundo examen parcial, un examen final y ciertas actividades que van a corresponder a la zona. Estos aspectos yo se los voy a hacer llegar posiblemente la otra semana cuando ya tengamos claro cuántos alumnos vamos a tener para efectos de los trabajos que ustedes tienen que presentar, la forma en que los tienen que presentar, el tiempo en que los tienen que presentar para acreditar la respectiva zona. El curso, como ustedes saben, ya desde hace muchos años para esta fecha se gana con 61 puntos y tienen una zona mínima que tienen que ustedes acreditar para tener derecho a examen final, inclusive para tener derecho a examen de retrasada. Ustedes pueden apreciar la diapositiva, pues ahí tenemos la presentación y descripción del curso de Derecho Penal 2. Cualquier duda que ustedes tengan, sin pena, levanten la mano, activen su micrófono y yo se las voy a responder con gusto. Como les había comentado, la asignatura de Derecho Penal 2 es parte del área pública. Ustedes saben muy bien de que el área del derecho, la ciencia del derecho, se divide en dos grandes áreas, como lo es el área pública y el área privada, y también existen otras divisiones. Sin embargo, pues, para efectos del curso, vamos a indicar que el Derecho Penal 2 pues, es parte del área pública, profesional de nuestra facultad. El curso de Derecho Penal 2 tiene como finalidad darle a conocer al estudiante una visión panorámica y unitaria del derecho penal. Pero para ello ustedes tienen que tener las bases, por decirlo así, sólidas de lo que es la teoría del delito, los elementos que componen el delito, como lo son la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, y toda esa serie de elementos característicos que hacen o que teorizan lo que es delito para poder ya identificar y establecer cuándo, cómo y en qué momento estamos ante una figura delictiva y que podamos nosotros tipificarla, encuadrarla dentro del Código Penal y leyes especiales. De esa cuenta es importante que ustedes también tengan otras leyes, aparte del Código Penal, que yo voy a ir mencionando dentro de esta presentación. Yo creo que este día va a ser un poquito atropellado porque solo me permite admitir a 100 personas en mi plataforma. Espero, como les dije, la siguiente semana poder ampliar el rango de estudiantes. El prerequisito de Derecho Penal 1, la justificación, como les dije, es darle a conocer al estudiante los distintos delitos, su fundamento doctrinario y legal. Para ello, nosotros en el programa tenemos una serie de bibliografías que ustedes pueden adquirir o pues, por mí no hay ningún problema que ustedes pues, puedan bajarla o descargarlas o pasarse ciertas copias con fines eminentemente educativos, como lo es el libro de, por ejemplo, el de Mata Vela y de León Velasco, pues hay ciertos aspectos que vamos a ir viendo y que se les puede facilitar y poderse ilustrar de mejor manera el curso y ustedes lo pueden comprender de una forma más sencilla. Son libros de apoyo
Por supuesto, yo les voy a impartir todos los elementos que se encuentran en el programa y ustedes, pues, ese libro lo pueden tener de apoyo. Hay otros libros que voy a mencionar más adelante y otras leyes. Entonces, dentro de los objetivos generales del curso de Derecho Penal 2 es poder explicar todos esos elementos que conforman cada uno de los delitos contenidos en el programa, porque en el ordenamiento jurídico penal guatemalteco tenemos un sinnúmero de delitos que están regulados en el Código Penal, otros que están regulados. Vamos a hacer una consulta. Bueno, miren, hay varios libros. Yo los voy a dar al final de la presentación. Yo les voy a decir qué libros y qué leyes ustedes tienen que comprar, ¿sí? Y qué leyes sí son obligatorias tenerlas en mi curso, para que ustedes pues vayan ahí observando las diferentes, los diferentes fundamentos legales y doctrinarios que tenemos dentro de nuestra legislación en relación a los delitos en particular. Entonces, yo se lo voy a ir diciendo más cuando termine la presentación. Otro objetivo importante es permitirle al estudiante y aplicar adecuadamente a casos concretos los distintos tipos penales contenidos en nuestra legislación penal. Es importante que ustedes sepan que dentro de los ejercicios que vamos a ir desarrollando dentro del curso, vamos a poner algunos casos que ustedes van a tener que tipificar y de cierta manera identificar dentro del Código Penal o leyes especiales aplicables al caso en concreto. El curso de Derecho Penal 2 pues, se organiza de la siguiente manera. Vamos a tener 4 módulos. Cada módulo se va a dividir de diferentes maneras o subdividir en unidades. Por ejemplo, el primer módulo va a tener 5 unidades. El segundo módulo va a tener 4 unidades. El tercer módulo va a tener 2 unidades. Y el cuarto módulo, de igual manera, va a tener 2 unidades. Es importante que ustedes, se los recalco, cuenten con el soporte, como lo son las leyes que les voy a ir mencionando. La primera unidad que nosotros vamos a desarrollar dentro de nuestro programa están los delitos contra la vida y la integridad de las personas. Y podemos mencionar una serie de delitos que vamos a ir abordando durante todo el semestre, como lo es el homicidio simple, el homicidios atenuados, como lo es el homicidio en estado de emoción violenta, la riña tumultuaria, el homicidio preterintencional, el homicidio culposo, el infanticidio, la inducción o ayuda al suicidio y la suposición de muerte. También vamos a ver algunos homicidios calificados, ¿sí?, como lo es el parricidio, el asesinato, la ejecución extrajudicial y el femicidio. Para ello, aquí podemos establecer que vamos a necesitar la ley de femicidio como ley especial dentro de nuestro curso. Y ahí vamos a ver los diferentes tipos penales que están regulados en dicha normativa. ¿Y qué se pretende con esta unidad? Se pretende conocer los elementos que conforman cada uno de los tipos penales. ¿Qué bienes jurídicos tutelados están siendo violentados? ¿Cuándo se configuran cada uno de los delitos que aquí vamos a poder explicar? Y vamos a también a establecer de manera concreta los elementos. Vamos a establecer de manera concreta cómo elegir y aplicar en forma adecuada los delitos contra la vida
que están regulados y que vamos a aplicarlos en casos concretos. Entonces, esta es la primera unidad que vamos a seguir desarrollando. No sé si hay alguna duda en relación a la ley que les acabo de mencionar, que tienen que conseguir y que puedan tener a la mano cuando yo esté impartiendo el curso, porque es importante la participación de ustedes. No sé si hay alguna duda. No, licenciado, ninguna. Muchas gracias. No, ninguna. Otro aspecto muy importante. Cuando ustedes se conecten a mi curso, les rogaría que cuando les pida poner su nombre dentro de la aplicación, dependiendo de cuál utilicemos, puede ser Meet, puede ser Zoom, o la que nos proporcione la universidad, o Classroom, o la que sea, ustedes se identifiquen con su nombre. Porque cuando yo esté hablando y solicite la participación de ustedes, se va a ver muy feo que yo diga, por ejemplo, Samsung S20. Entonces, yo lo considero que tienen que colocar el nombre, así como yo tengo el mío, dentro de su identificación al momento de ingresar a mi curso. Por favor, les encargo esa situación. Entonces, para la primera unidad vamos a ver el Código Penal y la ley de femicidio, para que la tomemos muy en cuenta. La unidad 2, vamos a ver algunos delitos contra la integridad de las personas, como lo es, por ejemplo, seguimos viendo delitos contra la vida, como lo es el aborto. Vamos a ver algunos aspectos doctrinarios del aborto, doctrinas que están a favor y en contra. Para eso yo voy a necesitar, ya todos creo que ya tienen ese instrumento legal, como lo es la Constitución Política de la República de Guatemala. Necesito que, por favor, también la tengan a la mano, porque aquí vamos a ver algunos aspectos de esa índole en cuanto al aborto, a las concepciones relacionadas con el nacimiento. También el Código Civil va a ser importante, porque vamos a poder de cierta manera tocar ciertos puntos que están en los diferentes códigos. Vamos a ver también el aborto procurado, el aborto con o sin consentimiento, el aborto culposo, realizado por terceros, el aborto preterintencional, abortos que también por política criminal, pues no son punibles, como lo es la tentativa de aborto procurado, el aborto culposo, el aborto terapéutico y las penas accesorias. Entonces aquí quiero que tengan a la mano la Constitución, que tengan a la mano el Código Civil y por supuesto el Código Penal. ¿Qué se pretende con esta unidad? Se pretende conocer las distintas concepciones filosóficas, jurídicas, en torno al tema del aborto, que es un tema bastante controversial por la figura que representa el aborto. Establecer la regulación penal del aborto, así como de cierta manera ver algunas estadísticas y elementos de la realidad nacional que tiene que ver con este tema. Conocer y distinguir cada uno de los distintos tipos penales del aborto vigentes, porque no es lo mismo un aborto procurado, un aborto culposo por terceros. Hay que ver los elementos, los verbos rectores de cada uno de ellos, los bienes jurídicos tutelados. Eso lo vamos a ir viendo durante el desarrollo del programa y poder, pues, establecer los aspectos relevantes a cada uno de los tipos penales que vamos a ir viendo. Pero para ello yo considero que es importante que ustedes manejen la teoría del delito, porque eso es fundamental para poder establecer, por ejemplo, si yo les pregunto qué es el dolo, qué es la culpa, como elemento de la acción. Todo eso ustedes tienen que ir al menos tener las ideas que les fueron aportadas en el derecho penal. Y así poder ya hablar con más propiedad sobre
ejemplo, los abortos culposos, los abortos preterintencionales, como parte de la acción dentro de la teoría general del delito. ¿Qué se pretende con esta unidad? Igual que de la misma manera que la otra, pues establecer también la regulación penal vigente en torno al tema del aborto, conocer cada uno de los distintos tipos penales de aborto, porque no solo existe un tipo penal de aborto, hay varios, como el aborto con consentimiento, el aborto sin consentimiento, el aborto culposo, como ya se los había mencionado. La tercera unidad, pues vamos a ver de cierta manera dos delitos. Uno uno de los delitos que vamos a ver va a ser la agresión, el disparo de arma de fuego. En cuanto a este delito, siempre lo encontramos en el Código Penal, pues en la Ley de Armas y Municiones, pues hay otros delitos que vamos a tratar de abordar de cierta manera y poder darles a conocer los elementos constitutivos de los delitos relacionados con las armas de fuego. Pero puntualmente en esta unidad vamos a ver la agresión y el disparo de arma de fuego, que son dos tipos penales que se encuentran regulados en el Código Penal. Ahí solo necesito el Código Penal y también la Ley de Armas y Municiones y su reglamento, pues ese ya viene adherido en muchas ocasiones. La unidad 4, aquí ya vamos a entrar a ver los delitos cometidos contra integridad de las personas, como lo es las lesiones dolosas, las lesiones específicas, las lesiones gravísimas, las lesiones graves, las lesiones leves, las lesiones en riña, las lesiones culposas y también vamos a ver de cierta manera el delito deportivo. Aspectos que vamos a ver cada uno de los elementos que hacen, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, poder establecer con propiedad y con base científica, con base jurídica y doctrinaria, cómo y qué elementos son los que se tienen que tomar en cuenta para los diferentes tipos penales que les acabo de mencionar, que protegen la integridad de las personas. En este sentido, vamos a ver el Código Penal, seguimos con el Código Penal. La unidad 5 siempre del módulo 1, vamos a ver los delitos algunos delitos de peligro, como son abandono de niños y personas desvalidas, abandono por estado efectivo, la omisión de auxilio, algunos delitos de seguridad de tránsito, como lo es la responsabilidad de conductores y la responsabilidad de otras personas. Aquí vamos a ver elementos importantes que tienen que tomar ustedes en cuenta al momento de tipificar un delito de estos y poder configurar cada uno de los elementos, de los tipos de peligros contenidos en el Código Penal. En el Código Penal, pues, vamos a poder desarrollar estos delitos que se encuentran en el programa. Como les había comentado, no vamos a abordar todos los delitos porque es una serie de delitos bastante amplia que tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Siempre en la unidad 1 vamos a ver los delitos contra el honor, la definición y clases de honor, la calumnia, la injuria, la difamación y algunas disposiciones comunes. Para no aburrirlos, vamos a pedirle la colaboración de, permítanme un segundo, a ver, Alejandra Contreras. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Dentro de la teoría general del delito que usted pudo estudiar en el semestre anterior, usted vio los elementos
o sí, pues los elementos positivos del delito. ¿Usted me podría mencionar cuáles son esos? Honestamente, licenciada, ahorita sí no los recuerdo. Ok, gracias, muy amable. Vamos a ver, Glenda, ¿sí qué? Glenda. Y estos aspectos de colaboración que voy a solicitar dentro de la clase son importantes para poder tener zona, porque yo voy a tomar como participación parte de las actividades que vamos a desarrollar y que van a tener una ponderación en específico. Glenda nos encuentra, vamos a ver, Herbert de León. Licenciada, Buenas tardes. Buenas tardes, Herbert de León. Los Buenas tardes, elementos licenciado. del delito, elementos positivos del delito, ¿usted me los podría mencionar? Sí, estaba revisando mis apuntes. Tengo que es la acción, la tipicidad, la antijuricidad, Ajá. la culpabilidad, la imputabilidad y las condiciones objetivas de punibilidad. Correcto, sí. Gracias, muy amable. Entonces, estos elementos que configuran, que hacen que nosotros podamos tener un mejor análisis y encuadrar cada uno de los delitos, pues va a permitirle al estudiante, pues, identificarlos y establecer, como les dije, eh, jurídicamente y científicamente cuando estamos ante un delito. Vamos a ver, Yulisa Pérez. Yulisa Pérez. No se encuentra Yulisa Pérez. Vamos a ver, Verónica Escobar. Tampoco se encuentra Verónica Escobar. Buenas tardes, licenciada. Lo que sé que vengo en el bus y sinceramente casi no le escucho. Ok, está bien. Les sugiero que por favor tratemos de estar en la clase para poder nosotros, pues, de cierta manera, compartir y poder desarrollar la clase de mejor manera. Gracias. Vamos a ver. Suni Velázquez Ramírez. ¿No? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Disculpe, ¿Usted si quiere podría decir cuáles son me los... puede preguntar a mí. Tal vez Ok. tenga respuesta. Gracias. ¿Usted podría compartir aquí cuáles son los elementos negativos que configuran o desconfiguran el delito? Elementos negativos. Las causas de inimputabilidad, la falta de acción o conducta humana, las causas de justificación, la atipicidad o ausencia de tipo, la falta de condiciones objetivas de punibilidad. Solo esa recuerdo, licenciado. Ok, es correcto. Entonces, todos estos aspectos ustedes los tienen que tener de cierta manera claros. Pues, para los que no tienen claros estos aspectos, ustedes lo podrían repasar y poder nosotros, pues ya con propiedad, establecer los elementos que vamos a ir viendo dentro de la parte especial del derecho penal. En este caso, del Código Penal, la parte especial, pues desarrolla, tipifica cada uno de esos delitos, pero para eso tenemos que tener bases y poder generar las
las diferentes opiniones en cuanto a estos temas. Gracias. La unidad 2, en ella vamos a desarrollar los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Vamos a ver la violación, pero para eso nosotros vamos a tener a la mano, hay quienes que ya tienen su código penal y están incorporadas estos delitos que creó la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Aquí vamos a ver desde el punto de vista doctrinario, legal, cada uno de estos elementos que que tenemos que desarrollar en la clase. La unidad 3, ya vamos a ver la violación, la agresión sexual, porque no es lo mismo, la agravación de la pena, las circunstancias específicas que agravan la pena, ¿sí? Y como les dije, para este módulo o esta unidad, vamos a necesitar la ley contra la violencia sexual y explotación y trata de personas. Por favor, la consiguen. Cuando lleguemos a este módulo vamos a estar abordando esos temas. La unidad 4, vamos a ver lo que son ya vamos a poder ver la ley contra la violencia sexual más puntual y vamos a ver ciertos delitos como lo son la violación a la intimidad sexual, el ingreso de espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, exhibiciones sexuales, promoción, facilitación, favorecimiento de la prostitución, promoción, facilitamiento de la prostitución agravada, actividades sexuales remuneradas, remuneración de la promoción, facilitación y favorecimiento de la prostitución y todos esos aspectos que tienen que ver con los delitos de la indemnidad sexual. Y para eso necesitamos el Código Penal y la ley que les había mencionado. En el módulo 3 ya vamos a ir avanzando y vamos a ver los delitos contra la libertad y seguridad de las personas, como el plagio, secuestro, la tortura, la desaparición forzada, que no es lo mismo porque vamos a poder apreciar que, por ejemplo, en el plagio, cuáles son los elementos puntuales de cada uno de estos delitos, la desaparición forzada, que no es un delito sencillo y que es cometido muy frecuentemente por las fuerzas de seguridad, el sometimiento a la servidumbre, la discriminación, la trata de personas, las detenciones ilegales, la remuneración por la trata de personas, las aprehensiones ilegales, los allanamientos de morada, la sustracción de menores y todos esos delitos que tienen que ver contra la libertad y la seguridad de las personas. Para eso seguimos con el Código Penal. ¿Y qué pretendemos con esto? También, pues, distinguir y explicar y aplicar los tipos penales a las distintas clases de expresión del derecho a la libertad y seguridad de las personas. Es importante también que ustedes tengan a la mano la Constitución Política de la República de Guatemala, porque vamos a abordar ciertos temas que estarán, pues, fundamentados en la Constitución para establecer, pues, ciertos aspectos que ahí regula la Constitución. El módulo 3, vamos a hablar sobre los delitos contra la libertad de culto y el sentimiento religioso, que, por cierto, es un aspecto polémico. En esta semana salió que el presidente y ciertas organizaciones o ciertas personas particulares están apoyando una ley que va relacionada con la libertad de culto y las diferentes religiones que se profesan en el país. Estén atentos a esa reforma. Vamos a ver en esta unidad, en el módulo 3, los delitos contra la libertad de culto y el sentimiento religioso. Turbación de actos de culto, la profanación de tumbas o sepulturas, los delitos de inseminación,
inseminación forzada, inseminación fraudulenta, la experimentación. Ahorita con la pandemia, pues vamos a poder dar algunos ejemplos cuando se excluye este delito y cuándo se puede aplicar, se puede cometer por los diferentes actores o las diferentes personas que realizan las referidas acciones que vamos a ver, y vamos a poder desglosar los verbos rectores de los delitos que ya les acabo de mencionar. Para ello necesitamos el Código Penal nada más. Módulo 2, los delitos contra el orden jurídico y familiar y los delitos contra el Estado civil, la suposición de parto, sustitución de un niño por otro y así sucesivamente. Para no aburrirlos, vamos a interactuar ahorita, vamos a tomar la participación de algunos compañeros de ustedes. Vamos a ver, Sergio Taracena. Buenas tardes, licenciado, a la orden. ¿Qué manda? Buenas tardes, a la orden. Buenas tardes. Dentro del derecho penal 1, ustedes vieron qué era derecho penal. ¿Usted me podría dar una definición propia que usted generó durante el estudio que tuvo el semestre pasado? Con mucho gusto, Lic. Pues para mí el derecho penal es aquel que regula el actuar de las personas en cuanto a cumplir con las normativas que están establecidas, principalmente con lo que rige la Constitución y las demás leyes que se derivan, que vienen apegadas a la misma Constitución para el ordenamiento jurídico de una sociedad. Ok, sí. Tiene elementos bastante importantes que desarrollan pues la ciencia del derecho penal. Como les dije, el derecho penal es una ciencia, el derecho es una ciencia y que tiene sus diferentes ramas, como lo es el derecho penal. Vamos a ver, Sharon Mejía. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Dentro de la, por decirlo así, definición de derecho penal, ¿usted me podría decir cuál es la finalidad o qué función tiene el derecho penal en cuanto a los delitos en particular? A los delitos en particular. Pues yo creo que es tener que ayudar a las personas, es hacerle valer sus derechos. Más o menos. Gracias, Sharon, muy amable. Mire, pues yo les hago estas preguntas porque para poder avanzar en el derecho penal 2, tenemos que conocer aspectos básicos como qué es derecho penal, qué es el principio de legalidad o los principios sustantivos del derecho penal. Porque nosotros tenemos que, por ejemplo, si alguien no sabe qué es el principio de legalidad, no podemos concebir que pueda definir un delito dentro del ordenamiento jurídico y clasificarlo. Vamos a ver. Mónica Monroy. Mónica Monroy. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Usted podría indicar qué entiende por el principio de legalidad sustantivo? Porque tenemos el principio de legalidad adjetivo o procesal, que esa es otra de las ciencias que van a ver ustedes más adelante. ¿Qué es el derecho, el principio de legalidad sustantivo y cómo nos puede contribuir en la parte especial o en el derecho penal 2? Pues yo considero que el derecho penal sustantivo sería el principio de legalidad es apegarse a las regulaciones establecidas y reconocer las acciones que han realizado las personas, y si estas se encuadran dentro de la regulación y que si estas tienen penalidades o no. De cierta manera, pues tiene elementos que van
de la mano con el principio de legalidad, pero más puntual. Vamos a ver Nicolás Solís. Nicolás Solís no está en clase. Nancy Liliana Buenas tardes, Polanco licenciado. Morales. Bueno, perdón, no he dicho nada. El principio de legalidad y cómo puede contribuir con la tipificación de los delitos en este caso de nuestro curso. Buenas tardes, licenciado. Yo tenía como una definición de lo poco que me acuerdo de Penal 1, es que puede llegar a tener una reserva absoluta de ley, que debe de existir un organismo legislativo, también que la ley debe de ser previa, debe ser debe de tener la comisión de un delito, debe ser cierta, como puedo indicarle que puede ser clara, precisa, a qué tipo penal se le imputa, y debe ser estricta, prohibiéndole la analogía. Okay. Eso es lo poco concepto que tengo, no sé si le puede ayudar. Bueno, sí. Muchas gracias. Sí, gracias, muy amable. El Fernando dice la conducta humana. El principio de legalidad va amarrado, va íntimamente ligado con los delitos y poder establecer que sin ley anterior que regule los delitos, nadie podrá ser perseguido por ningún delito. Entonces la ley tiene que ser cierta, la ley tiene que ser escrita y legítima también. Y para ello, pues, nosotros podemos ver el Código Penal en el artículo 1. Vamos a ver quién nos puede colaborar, que tenga la mano. Yo, licenciado. Yo. Mi nombre es Eli. Tenemos artículo 1 de la legalidad, el famoso nulo crimen sine lege. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Ok, muchas gracias. Si nos damos cuenta, este principio de legalidad establecido en el Código Penal y también está establecido en la Constitución Política, ahí tenemos nuestra base para poder desarrollar cada uno de los delitos que vamos a estudiar y vamos a analizar acá en este curso. Pero si nosotros no sabemos ni qué es el delito, el principio de legalidad, va a ser un poquito difícil poder encuadrar, poder tipificar cada uno de los delitos que se encuentran en nuestras leyes sustantivas y también leyes especiales que vamos a ir viendo en todos los días de nuestra clase. Aquí menciona, vamos a ver, Sergio Taracena, dice que la finalidad del derecho penal se enmarca en la función de aplicar las leyes a aquellos casos tipificados en esta como delitos para la aplicación de las sanciones penales y así mantener un orden jurídico. Sí, tiene razón. Recordémonos de que el derecho penal viene a ser como un freno a ese poder que tiene el Estado para reprimir, en este caso, el delito. Y dentro de ese orden de ideas, podemos decir que la legalidad es como un límite que las leyes le ponen a quien ejerce el poder dentro de una comunidad, dentro de un estado. Y si ustedes se dan cuenta, ahí encontramos el principio de legalidad donde establece que nadie podrá ser sancionado sino por un delito que se encuentra plenamente establecidos con sus características dentro de la norma jurídica. ¿Y cuáles son o cuál es la estructura de una norma jurídica? Vamos a ver. Ahorita vamos a ver quién nos puede colaborar.
Johan Alonso. Johan Alonso. Ok, me imagino que no está. Jorge Monterroso. Dígame, licenciado. Ok, muchas gracias. Ahorita vamos a... Permítame un segundo. Usted sabe cuál es la... Esa es parte de introducción al derecho. Ok, no se preocupe, Johan. Dentro de la norma, cualquier norma, usted sabe cuál es la estructura básica de una norma. Por ejemplo, si yo le digo el artículo 122, ¿cuál es la estructura básica de esa norma? Así como el nombre exacto de las partes, no me acuerdo, pero está creo que el cuerpo de la ley, como encabezado. Ajá. Y si aplica, creo que está después lo de la sanción. Sí. La sanción, estamos ahí, sí. Sin embargo, en derecho, introducción al derecho, pues nos indican que una norma como lo dice Elio, y también me lo menciona aquí en el chat Carlos Funes, una norma tiene o se compone de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, cuya realización va a depender de las acciones que desarrolle el individuo y pueda encuadrar esas acciones, esos, o en su caso, omisiones dentro de lo que el legislador quiso dar a entender dentro de la norma que está regulando. Por ejemplo, en el delito de homicidio, ¿qué pretendía el legislador regular? ¿Qué pretendía proteger? ¿Cuáles son esos verbos rectores que vamos a regular dentro del mismo? Por ejemplo, si yo le pregunto vamos a ver, Luis Catú. Luis Catú. Sí, la pregunta que hace el compañero aquí en el chat. Dice, vamos a ver. ¿Podría aplicarse la interpretación jurídica con respecto a lo que el legislador quiso dar a entender? Sí. Recordémonos de que para que nosotros podamos como juristas entender una norma, tenemos que interpretarla y hay diferentes formas de interpretar, y dentro de ellas tenemos la interpretación auténtica, que es la que hace el propio legislador, o la interpretación doctrinaria. Hay diferentes tipos de interpretación, y que la misma ley del organismo judicial nos establece cómo la podemos interpretar. Pero yéndonos al tema de la estructura de la norma, podemos establecer que la norma tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Y dentro del supuesto de hecho, nosotros vamos a poder establecer cuáles son esos verbos rectores. Vamos a ver, aquí me había pedido que me hiciera el favor de colaborar. Vamos a ver. Mariela Hernández. Mariela Hernández. Buenas tardes, licenciado. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted tiene a la mano ahí su código penal? Sí, licenciado. Veamos el artículo 122. Más o menos así vamos a ir desarrollando aspectos que están dentro del programa. Ahorita es un pequeño repaso. No tengan miedo de participar. Ahorita estamos como haciendo una evaluación de lo que, del conocimiento que algunos tienen dentro del, y poder nosotros pues abordar los temas.
Veamos el artículo 122. Artículo 122. Remisión a las leyes civiles. En cuanto a lo no previsto en este artículo. 123, perdón. 123. Sí, perdón. Artículo 123. Homicidio. Ajá. Reformado por el artículo 3 del decreto tal y tal. Bueno, dice, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Bueno, gracias, muy amable. Ahora veamos Marcos Higueros. Dígame, licenciado. Si yo le pregunto, de acuerdo a lo que acaba de explicar la compañera, ¿usted me podría indicar cuál es el supuesto jurídico y las consecuencias de derecho y cuál es el verbo rector que se configura en el artículo 123? Pues me imagino que en este caso, lo que quería dar a entender el legislador, ¿verdad? El que creó la ley, y que, bueno, hasta yo sé que todo efecto, ¿cómo diría? Todo hecho tiene su consecuencia, ¿verdad? En este caso podría ser, dependiendo qué tipo de hecho haya hecho, ¿cómo diría yo? Dependiendo de que el delito, así va a ser la falta, se podría decir. Gracias, muy amable. Le agradezco. A ver, dice Helio, la muerte. El verbo rector de homicidio es matar. Podría ser. Vamos a ver. Quien diere muerte, sí. Todos estos aspectos nosotros los vamos a ir explicando durante el curso. Entonces, es importante que ustedes pues puedan tener algún libro de lectura, pueden conseguir el libro de Mata Vela y de León Velasco. Yo creo que en el internet, para aquellos que son pilas y hacer las búsquedas, pueden bajarlo de ahí, pueden pues estudiar esos temas ahí. Entonces, y a mí sí me gustaría que en la clase pues no venga yo y hablar puro perico, o como que si estoy aquí en una sesión espiritista. No, a mí me gusta que participen todos, pero como es la primera clase, pues no hay mayor desarrollo del contenido, pues es aceptable. Pero una vez iniciemos con los módulos, entonces ustedes, de acuerdo al programa, van a tener que estar estudiando para que el día de la clase pues ya podamos entendernos de mejor manera. Entonces usted me podría decir cuál es el supuesto, perdón, más fácil, el verbo rector en el delito de homicidio, en el artículo 123. ¿No? ¿A mí, licenciado, o a otra persona? Matar, licenciado. Matar. Por ahí vamos exactamente, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver. Si nos damos cuenta, la estructura de esta norma pues tiene un supuesto de hecho que es, vamos a ver, vuelvan a leer el artículo, quien me hizo el favor de leerlo. Sí, silencio. ¿Me podría leer el artículo 123? ¿No? Artículo 123. Homicidio. Comete homicidio quien diera muerte a alguna persona. Ahí nomás. Homicida. Quien diere muerte a una persona es el supuesto de derecho, o de hecho, perdón. De derecho y de hecho. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? ¿Puede continuar? Claro. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Okay. Si nos damos cuenta, vamos a desglosar cada uno de estos temas, tanto en la doctrina como en la legislación, como lo pude establecer aquí los compañeros, hay varios que me escribieron por el chat y dice que el primer supuesto de derecho o de hecho es quien diere muerte a otro, ¿sí? Y la consecuencia jurídica va a ser
cuál es la sanción a aplicar, podría ser, o qué acción, qué sanción se le va a aplicar al que encuadró su conducta en esa consecuencia en ese supuesto de hecho. El verbo rector es, ¿qué es un verbo? Para empezar, vamos a ver, esto sin saber. Óscar Armando Aroche. Óscar Armando Aroche. Buenas. ¿Me escucha? Sí, ¿Me escucha? Ah, muy bien. Buenas tardes, licenciado. Verbo es la palabra que indica acción y movimiento en una oración. Sí, más o menos. Gracias. Es acción y movimiento. Muy amable. Bueno. Verbo. Otto Escobar. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Para usted qué es el verbo? Para mí el verbo es la acción que produce el sujeto, licenciado. Exactamente, gracias. Muy amable. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son esas acciones que el legislador quiso, por decirlo así, regular y tipificar dentro de cada uno de los tipos penales que quiso él limitar dentro de cada uno de los tipos penales. Vamos a ver. Sofía Castillo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dentro de los verbos, ¿usted me podría mencionar más o menos unos 5 verbos que usted conozca? Siempre en derecho penal cotidiano. O cotidiano podría ser, para dar un ejemplo pues, de cómo vamos a trabajar cada uno de los delitos. Ok, podría ser saltar, correr, matar, jugar, comer, disparar. Ajá. Esos. Okay, Leer. Gracias. Leer, ¿sí? Sí. Gracias. Entonces, cuando yo les mencione los verbos rectores de cada uno de los delitos, tenemos que irnos a cuál es la acción o el verbo que el legislador consignó en cada uno de los artículos que vamos a ir viendo, en cada uno de los delitos, cómo los tipificó él. Por ejemplo, en el caso de robar, el delito de robo, vamos al artículo, el delito de robo, vamos a ver. Teresa Pérez. Teresa Pérez. Teresa Pérez. No está. Ay, no me escucha. Sí, la escucho ya. Veamos veamos el artículo 124 para no irnos tan lejos. Okay, permítame. Artículo 124. Permítame. Artículo 124. Sí. Homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Ok. Gracias, muy amable. Si nos damos cuenta, el artículo no es tan claro para establecer, ahí sí está claro el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Sin embargo, los verbos rectores no se encuentran plenamente identificados dentro de la norma que acaba de explicar, de leer la compañera. De esa cuenta nosotros tenemos que irnos a la doctrina y establecer qué es emoción, cuando alguien está en estado de emoción violenta, cuáles son los factores
que implican estar en estado de emoción violenta. Eso lo vamos a ir viendo durante todo el curso, cada uno de estos aspectos. También otra cosa que otro aspecto que vamos a ver nosotros dentro del curso va a ser poder identificar cuál es el bien jurídico tutelado o qué pretendió proteger el legislador cuando decidió regular esa acción dentro del Código Penal o leyes especiales. Por ejemplo, en este caso, en el caso del homicidio, del asesinato, del homicidio en estado de emoción violenta, lo que pretendió proteger fue la vida. Sí, gracias, Sofía. La vida. Y aparte de eso, dentro de la norma, por ejemplo, en el caso de la violación, ¿qué pretende el legislador proteger? ¿Sí? ¿Podrá ser la integridad física? Más allá de la integridad física, sí podría ser, pero más allá de la integridad física, la indemnidad sexual. Vamos a ir desarrollando cada uno de esos elementos más adelante. ¿Sí? En el caso del robo, ¿qué pretendió o qué bien jurídico tutelado pretendió el legislador proteger? Vamos a ver, Lesbia Guevara. Lesbia Guevara. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. En el caso del robo, ¿qué pretendió el legislador regular en ese delito? ¿Qué bien jurídico tutelado pretendía él proteger? ¿Los bienes, licenciado? Los bienes, sí, entran dentro del patrimonio. El patrimonio, exactamente. Entonces, todos esos aspectos son los que vamos a tener nosotros como estudiantes que identificar dentro de cada una de los tipos penales que encontramos en nuestra ley penal. Entonces, de ese conjunto de elementos que se encuentran en cada uno de los delitos que acabamos de ver, vamos a ver la parte doctrinaria y la parte legal de cada uno de esos delitos. Solo permítame, voy a encender la luz, permítame. Déjate estar lamiéndome. Ok, gracias. Dentro de esos tipos penales que vamos a ver, es importante tener claro todos esos elementos, todos esos aspectos que vamos a ir viendo. Bien. Vamos a ver aquí dicen el patrimonio, sí, en el caso del robo, sí. La seguridad, no. Más que todo es el patrimonio. La vida, sí. En el caso de las lesiones leves, ¿qué bien jurídico tutelado está protegiendo el legislador? Vamos a ver. Jorge Monterroso. Sí, es cierto, Daniel, sí, sucede. La integridad física, licenciado. La integridad física, exactamente. No, la salud no, es la integridad física. Entonces, todo eso vamos a ir desarrollando en cada uno de los delitos. Entonces, ahorita voy a continuar con el programa y las directrices generales del curso que vamos a tener. En el módulo 3 vamos a ver los delitos contra el orden jurídico y familiar y cometidos contra el Estado, como lo es el matrimonio ilegal, la ocultación de impedimentos para contraer matrimonio, simulación de matrimonio, la celebración ilegal,
quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. Eso también vamos a tener la capacidad de poder identificar, porque hay ocasiones en que el sujeto activo, vamos a hacer una pregunta de Derecho Penal 1. Vamos a ver. Ivonne Valdés Díaz. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Dentro de la configuración de la teoría del delito o del derecho penal, ¿quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? El sujeto activo sería el delincuente y el sujeto pasivo la víctima. Sí. Sin embargo, pues el sujeto activo es quien comete la acción. Sí, es cierto, el delincuente, pero en el caso del derecho penal, pues es el quien comete la acción, ¿sí? El agresor. En el tema de criminología podemos mencionar el delincuente, que es más hacia esa ciencia. Sin embargo, está bien la respuesta que usted dio, pero para efectos de nuestro curso, por ejemplo, ¿quién comete la acción? Tenemos que identificar dentro de la norma a quién va dirigido. Y si bien es cierto, la víctima es quien recibe esa acción, pero no en todos los casos la víctima va a ser el ofendido. No en todos los casos sobre la víctima va a recaer ciertos elementos del delito, ¿sí? Entonces, sujeto pasivo es, como lo acaba de especificar aquí el compañero, lo vamos a leer. Es el titular del bien jurídico tutelado. Sí, es cierto. El Estado también puede ser sujeto pasivo y no fue la víctima. Por ejemplo, en el caso de fraude a la municipalidad de Villanueva. ¿Quién es el sujeto pasivo ahí? El Estado. En el caso de un aborto culposo, ¿quién es la víctima ahí? Vamos a ver, perdón, ¿quién es el sujeto pasivo? Estoy confundiendo. Vamos a ver, Helen López Domínguez, perdón. Helen López Domínguez. No está. Herbert de León. No está. Licenciado, disculpe, sería el bebé, ¿no? El que irían a abortar. Sí, es el bebé, es el producto de la preñez, sí, correcto. Entonces, si se dan cuenta, la acción recayó sobre la madre. Sin embargo, la consecuencia que se tuvo ahí fue producto de la preñez, y el aborto se puede dar de diferentes maneras. Todo esto vamos a tener que la capacidad de identificar cada uno de esos elementos dentro del curso, ¿sí? Para que vayan ustedes haciéndose la idea de qué pretendemos. Los delitos contra el Estado civil, ¿cuál es el bien jurídico tutelados? Aquí, por ejemplo, la suposición de parto, ¿cuál es el verbo rector? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? La sustitución de un niño, la supresión y alteración del Estado civil. ¿Quién es el sujeto activo? La usurpación del Estado civil, una adopción irregular, un trámite irregular de adopción, ¿sí? El incumplimiento de deberes, la negación de asistencia económica. Es un delito que se comete en el ámbito familiar muchas veces. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Cuál es la acción? ¿Desde qué momento se puede decir de que existe una negación de asistencia económica? El incumplimiento de deberes de asistencia,
Para esto vamos a necesitar el Código Penal. Los delitos contra el patrimonio, eso ya lo vimos, el hurto, el robo. No es lo mismo un hurto, no es lo mismo un robo, no es lo mismo una usurpación. Siempre protegen el patrimonio, pero no es lo mismo. Tiene sus elementos específicos, tiene sus elementos característicos que hacen la diferencia. Por ejemplo, el robo tiene su característica. ¿Cuál es la diferencia entre un hurto y un robo? Vamos a ver. Cuando se usa violencia. ¿Pero qué tipo de violencia? ¿Física? ¿Psicológica? Fíjense que la violencia es de ambos tipos de violencia. La violencia física, cuando llega alguien y toma con violencia un bien y se desplaza, hasta ahí ya se configuró. Tenemos que tener claro también cuando estamos ante una tentativa y cuando estamos ante un delito consumado. Un hurto es quitar las pertenencias sin que la persona lo note, puede ser, pero en el caso del robo puede ser violencia psicológica. Imagínense ustedes, va una persona caminando y ve y le piden sus pertenencias y solo le muestran un arma de fuego. Ahí no hay violencia, pero sí se asustó, ya hay una violencia psicológica, hay un robo. Todos esos elementos los vamos a ir desglosando. El hurto, pues no media la violencia, sin embargo tiene otros elementos, otros verbos que tenemos que ir desarrollando dentro del curso. ¿Sí? Cuando se adquiere a la fuerza un bien es robo, y cuando se adquiere un bien sin que se den cuenta es hurto. Sí, podría ser, y vamos a desglosar cada uno de esos elementos dentro del programa. Del módulo 4, que es casi que el final, vamos a ver los delitos contra la seguridad colectiva, vamos a ver el incendio, los estragos, vamos a analizar esos elementos, los delitos contra los medios de comunicación, el transporte y otros servicios. Fíjese que, vamos a ver, permítame un segundo, vamos a ver, Código Penal, sí, aquí vamos a ver también los delitos contra los el derecho de autor, propiedad industrial y delitos informáticos. Aquí vamos a ver la ley de derechos de autor y derechos conexos. ¿Sí? Vamos a desarrollar vamos a establecer cuando estamos ante una violación de derechos de autor, violación de los derechos de propiedad industrial. No es lo mismo la propiedad industrial que los derechos de autor, los derechos conexos, algunos delitos informáticos, alteraciones fraudulentas, la usura, las negociaciones usurarias. Estas últimas no están en la ley de derechos de autor, pero vamos a abordarlas en el Código Penal. Los daños, daño agravado, todos esos temas también vamos a ir desarrollando. Entonces, no sé si quedó bien. Ok. El módulo 4 va a ser el último módulo, los delitos contra los medios de comunicación, los desastres, la piratería aérea, son aspectos que vamos a ir. Dígame. Vamos a ver también los delitos contra la salud. Aquí vamos a necesitar el Código de Salud y el Código Penal. Ahorita tenemos, por ejemplo, el contagio por la propagación del coronavirus. Esos aspectos vamos a ir viéndolos y vamos a ver quiénes son los sujetos activos, sujetos pasivos dentro de estos delitos cometidos contra la salud. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Aquí sí ya es la salud. Vamos a comparar diferentes legislaciones. No sé quién me está rayando la presentación, pero bueno. Vamos a ver también aspectos como el Código de Salud. Necesito que lo descarguen
Si ustedes van a descargar algún tema relacionado con la academia, métanse a Google Académico, ahí van a encontrar un poquito más, fuentes más confiables, porque muchas veces ya están derogados los artículos, las leyes están modificadas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo voy a ver, dice aquí, licenciado, perdone, acabo de ingresar, ya que solo permite 100. Sí, primero Dios, la otra semana vamos a tener ya habilitado los 200, al menos unas 200 personas para que puedan ingresar. Hay otra opción. Fíjense que yo tengo la facilidad de utilizar Zoom y Google Meet. A través de las dos plataformas, el otro jueves voy a conectarme. Por favor, si yo subo al grupo de WhatsApp, que por cierto tenemos un grupo de WhatsApp, yo les voy a mandar mi número de teléfono para que ustedes puedan mandarme un mensaje y yo les pueda devolver el mensaje para que ustedes se puedan adherir al grupo de WhatsApp. Entonces, ahí les voy a estar mandando los dos enlaces, tanto el de Google Meet como el de Zoom, para que podamos ampliar el rango de usuarios, tan siquiera a 200, y poder pues dar la clase de una mejor manera. Fíjense que de Classroom no tengo todavía código de esa plataforma. Yo considero que una vez tengamos el código, yo voy a hacer todo lo posible por conectarme y por gestionar lo más rápido posible. Vamos a ver, si alguien me hiciera el favor de mandarme aquí a Zoom a través del chat el link para poderse conectar, para poderse adherir al grupo de WhatsApp, se lo agradecería. ¿Sí? Okay. Entonces, sí, los correos institucionales, sí. Lo que sucede es de que yo no tengo todavía las credenciales para poder tener acceso a los correos institucionales de ustedes. Si quieren, aquí está el enlace de WhatsApp para que todos se puedan adherir. Y ahí voy a mandar información, inclusive ahí voy a estar enviando para mientras que se regulariza todo este tema. Voy a estar, gracias Sofía, voy a estar publicando ahí la información. Esta semana yo considero que va a ser de pura información, de puro repaso, no se preocupen si no se pueden conectar. A partir de la siguiente semana que ya tengamos todos ya regularizado, entonces ahí sí ya vamos a empezar de lleno y vamos a ir explicando todos los delitos. Esta semana, como les dije, va a ser de repaso y de presentación del curso. No se preocupen si no se pueden conectar.